Abrimos la semana económica, lo abrimos para hablar del aumento de las importaciones y también de la reducción del saldo de la balanza comercial, y abrimos la semana para hablar con él, con el señor José Castillo, que está del otro lado. Bienvenido, José, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo andás? Es una pregunta ¿Qué redundante. tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones, José. Bueno, seguimos despacito. Muy bien. Igual quiero destacar, por supuesto, que hayan aplaudido a Platense cuando se retiró del estadio, porque lo tiene más que merecido. Eliminó a tres grandes, a los tres de visitante, Ujú. y a los tres los eliminó en los 90 minutos. No necesitó los penales para pasar de ronda, José. Todos somos, todos no. San Lorenzo obviamente va a hinchar por Platense desde ya el próximo fin de semana para ganar el Huracán. Bueno, ojalá. Vamos a ver. Despacio, Siempre muy despacio. cauteloso Está él. muy Sí, bien. sí, sí, Me sí. gusta lo cauteloso que sos, José, a la hora de hablar en estos momentos de fútbol. Pero más allá de esta cuestión, que por supuesto valía la pena felicitarte por este gran momento de Platense, igual que al señor Esteban Ocampo de Archivo de los Medios, vamos a hablar de la economía y de lo que yo hacía la introducción, ¿no? La situación de las importaciones y de la balanza comercial. Claro, de los dólares, ¿no? De este hecho que es que, a pesar de todo lo que viene diciendo el gobierno, hay un problema, y hay un problema muy serio eh, para poder hacerse de dólares. Este modelo económico que busca otra vez, ¿no? Ya lo hemos visto otras veces, retrasar el tipo de cambio para así artificialmente tener baja la inflación, es insostenible en el mediano plazo. Por eso, quizás empezando con una humorada, ¿no? Diríamos, hablemos un segundo de Marx, pero no Sí, de Karl Marx, el economista, sino de Groucho Marx. sí. Porque ahí está quizás nudo con el cual podemos arrancar. Cuando Groucho Marx decía, yo nunca sería socio de un club que me acepte como miembro, ¿no? Decía Groucho. Bueno, la pregunta de la semana pasada, que le hemos repasado un poquito en una entrada anterior, y el enojo del ministro Caputo cuando le preguntaban sobre sus dólares exterior, podría traducirse como yo nunca traería los dólares a un país del cual yo fuera ministro de Economía, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué va a pasar en el mediano plazo? Y esto es muy importante porque la Argentina necesita dólares casi sedientamente. No están entrando dólares de inversiones extranjeras ni de préstamos del exterior, con la única excepción del ingreso que hubo político, ¿no? De organismos internacionales del Fondo Monetario. Entonces, bueno, los dólares se tienen que obtener, digamos, los dólares genuinos del comercio. ¿Y Ujú. qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Por eso decimos, no es gratis que te, tenga este dólar barato que favorece y además se haga apertura importadora. El año pasado, la Argentina terminó con un superávit de balanza comercial récord, ¿no? Ujú. Casi 19.000 millones de dólares. Sí, 18.900 millones de dólares fue la diferencia entre exportaciones. Argentina exportó por casi 80.000 sí. e importó por 60.000, ¿no? Ujú. Bien, ¿y qué pasa este año? ¿Qué pasa este año? Que donde se verifica con todo esta apertura y este dólar barato, Ujú. bueno, es terrible, porque las exportaciones, ojo, las exportaciones van a crecer un poquito con respecto al año pasado. Van a crecer un 5%, 3, 4, 5%. O sea, diríamos, de 80.000 nos vamos a acercar a 85.000 hacia el 90, puede ser, pero lo que hay, y se está viendo ya en estos primeros 4 meses del año, es un crecimiento infernal de las importaciones que crecieron un 40% con respecto al año pasado. O sea, vamos a lo concreto, abril, un mes de muchas exportaciones, porque está entrando la cosecha, ¿no? Sí. Saldo de balanza comercial, o sea, diferencia entre exportaciones e importaciones, Ujú. apenas 200 millones de dólares. Ujú. En estos meses de mucha entrada,
de exportaciones. ¿Qué va a pasar después? Este es un punto muy serio. O sea, la Argentina va otra vez a repetir la vieja historia que vimos durante la época de Martínez de Oz o que vimos después en la convertibilidad, de tener déficit de balanza comercial, que, ojo, que después se agranda, porque después tenés el déficit de la balanza de turismo, porque obviamente la gente que tiene plata se va afuera a turistear y gasta más dólares, ¿no? O sea, y tenés, en cuanto avances un poquitito más con la apertura del cepo, los miles de millones de dólares que están en la puerta esperando de empresas transnacionales para repatriar utilidades. Y entonces, en la historia de Martínez de Oz, o en la historia de la convertibilidad, eso se sostuvo algunos años vía aumentos astronómicos de endeudamiento. Ajá. O sea, entraba plata, eso generaba que aumentara el endeudamiento, obviamente era insostenible, y después terminaba explotando, Sí. y después terminaba explotando. Ahora, es lo mismo, pero sin el endeudamiento. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto va a durar mientras duren los dólares del Fondo Monetario? Esto va a durar mientras duren los dólares del Fondo Monetario, más algunos que sí le hagan caso al ministro y metan los dólares del colchón, comillas. ¿No? Esta es la situación real, por eso es muy, muy corto plazo. Cuando vos tenés, para mantener el tipo de cambio, este nivel para mantener la inflación, perdón, este nivel de tipo de cambio, y bueno, eh, si la economía se reactiva un poquito, peor, porque lo único que va a entrar van a ser importaciones. Ujú. Por cada, mira, en situación, desde la Argentina desindustrializada de los últimos 40 años, por cada punto que crecía el PBI cuando rebotaba la economía, crecían 3 puntos, o sea, por 1% crecía el PBI, crecían un 3% las importaciones. Sí. Bueno, del año pasado a este, las importaciones crecieron 40, 30, para ser exacto, 37%. Mira. ¿No? O sea, algo claramente insostenible. La Argentina no tiene dólares, pero encima de necesitar los dólares para pagar deuda, necesitar los dólares que se están fugando para Ujú. sostener el tipo de cambio, ya dentro de poco va a necesitar dólares para sostener la actividad comercial, porque las importaciones van a ser de las exportaciones. Ahora, Claro. José, ¿sabes qué? Sí, Mientras te escuchaba también y analizando un poco lo que sucedió el fin de semana, reapareció Cristina Fernández de Kirchner, el presidente también habló sobre las medidas que está instalando, destacándose por encima del menemismo, y Cristina también planteando de que la medida de los dólares del colchón está muy lejana de una cuestión que podría favorecer a los narcotraficantes, a aquellos que quieren lavar dinero por hacerlo con 50 millones de pesos por mes, ¿no? Y me preguntaba, teniendo en cuenta que vos mencionás que la Argentina tiene unos cuantos problemas para conseguir los dólares, si en definitiva lo que ve la clase política, en este sentido que excede a Milei, por eso le incluyo a Cristina, es decir, bueno, es una de las pocas maneras que tenemos de que en definitiva consigamos dólares, porque nadie nos presta dólares, más allá de que ella destacó que el nivel de endeudamiento de la Argentina la va a llevar a un nuevo default, pero Ujú. está complicado en situaciones crediticias, está complicado en sostener lo que tiene que ver con la cantidad de dólares desde el campo o desde la venta también con el comercio. La única manera aparentemente es esta y que Cristina cree eso, continúa esos pasos del presidente y de algún modo termina destacando esta idea, como decir, bueno, evidentemente él podría llegar a tener una credibilidad que nosotros no tenemos o no tuvimos, o u otros gobiernos también, y que de algún modo apuesten a poner algo de plata acá. mira, bueno, no acuerdo con lo que dice Cristina, claramente. Primero, sí, a ver, obviamente es mucho más, el negocio en narco es mucho más que 50 millones de dólares. Ahora, es que 50 millones de pesos, ¿no? Que es lo que se va a habilitar. Sí. eh, pero a ver, pero lo que está en juego es otra cosa. Acá lo que está diciendo el gobierno es un viva la pepa de un nuevo blanqueo de hasta 100 mil millones, de hasta 100 mil dólares
O sea, es abrir la puerta para que mes a mes una cantidad de dinero turbio ingrese a la Argentina. O sea, está mal lo que dice Cristina. Vamos, primero empecemos por ahí. Ujú, Eso que dijo está mal. ujú, Al margen de eso, hay otra cuestión mucho más de fondo en el discurso de Cristina de ayer, que es decir, bueno, pero tenemos que, algo así como refundar la política económica del peronismo. No se entiende bien. Yo no entiendo bien qué quiere decir eso. sí, Porque, por supuesto, frente a las barbaridades de Milei, el obispo de Buenos Aires parece un Che Guevara, ¿no? Por supuesto. Entonces, cualquiera que habla, comparado con las cosas que dice Milei y su séquito, queda kilómetros y kilómetros y kilómetros a la izquierda o progresista, como lo querramos llamar. Pero es verdad que acá hay un problema, que es que Milei llega al gobierno después del fracaso de una política económica que fue la política económica de Alberto Fernández, que fue bendecida por lo menos en más de la mitad de su mandato por Cristina Fernández, que inclusive promovió la llegada después de ser tema del Ministerio de Economía. Y claro. esa política económica tuvo un centro, que es el centro de no romper con el Fondo Monetario Internacional, aceptar los acuerdos que venían, a pesar de que se sabía que eran delictivos y se decía que era una barbaridad, que venían del gobierno de Macri, siempre con la idea de que, bueno, se puede conseguir un acuerdo más progresista que nosotros venimos sosteniendo. No Ujú, existe. No hay ninguna posibilidad de que la economía argentina se desarrolle con esta hipoteca del endeudamiento externo, siendo el hijo bobo del Fondo Monetario Internacional, pensando en acuerdos progresistas que no se sabe de dónde están porque no existen en ningún manual, ni del Fondo, ni del Banco Mundial, ni de nadie. Eh, bueno, esto es un hecho de la realidad. Y invito a leer el libro de Berkovich, ¿no? Que estoy, bueno, justamente salió en estos días, y ujú, con esta burguesía nacional que efectivamente hoy prioriza que salgan leyes de flexibilización laboral, de reventar las jubilaciones, a una costa de perder plata en sus negocios en el país. ¿Y por qué? Porque de última están extranjerizados. ujú, claro. Porque de última están... Entonces, ¿cuál es ese modelo? O sea, yo estoy de acuerdo que el peronismo tiene que cambiar si quisiera tener alguna propuesta, ¿no? No es mi centro, porque no me defino en esa ideología política, pero bueno, pero la palabra tenemos que cambiar. ¿Cambiar hacia dónde? ¿Hacia qué? Ujú, Obviamente, cualquiera puede agregarle ser más empáticos, tener más justicia social, pero eso, claro, contra este gobierno cualquiera lo puede decir. Pero el problema es cuál es el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces a mí me claro. parece que sí, vos explicás algo que es muy importante, que es de fondo, este gobierno es simplemente más salvaje, Ujú, violentísimamente más salvaje, pero no en una misma lógica económica, que es la lógica económica de seamos creíbles, que vengan los capitales y para eso hagamos buena letra. ujú. Yo creo José, que por ese lado no hay sí. salida para la Argentina. Ujú. Yo me quedé pensando puntualmente en el aumento considerable, ¿no?, de las importaciones que mencionaste, cerca del 40% en el último año. Habías comentado vos en su momento de la deuda que mantenían los importadores. ¿El gobierno ya liquidó esa deuda o en vistas de, bueno, este aumento considerable, esa deuda está todavía creciendo aún más? No, bueno, a ver, lo que hizo el gobierno en la apertura anterior, no en estas últimas del cepo, Ujú, fue ahora los importadores pueden importar, adquirir los dólares, inclusive antes del último movimiento de liberación del cepo de abril. Lo que quedaba era la deuda anterior, ¿no? O sea, los ujú, importadores hoy están importando y ahí no está generando deuda. Salvo la comercial natural que se genera de un importador que tiene. Pero sí ha quedado de la anterior empresas que tienen estos reales, que son estos bonos, con los cuales están operando a la espera, digamos, a la espera, están operando en el mercado, ¿no? Que son los bonos que reemplazan a la deuda comercial. Esto formaría parte de todo eso que yo te ujú, decía antes. De acá hay una cantidad de empresas que tienen deuda, que en definitiva necesitan sacar dólares de la Argentina y que hoy
todavía no lo pueden hacer. Por supuesto no están perdiendo plata porque tienen estos mecanismos, tienen estos fondos, ¿no? Tienen Sí, estos bonos, juegan con los bonos. Pero si se abriera al 100% el cepo para las empresas, obviamente, entre claro. esa deuda comercial por un lado y la repatriación de utilidades habría un efecto muy fuerte, diríamos, que en la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no? O Ujú, sea, no en claro. la parte comercial, sino en la parte de abajo, que sumaría a lo que ya es a efecto turismo, no sé, a los otros efectos que empeora la balanza. Ujú. Y también dentro de las importaciones está creciendo mucho puntualmente el rubro de alimentos, ¿no? Por ejemplo, hoy el diario La Gaceta dice que Argentina importa unas 1.200 toneladas mensuales, por ejemplo, de carne vacuna, que es algo que nosotros producimos. Sí, ahí, digamos, en teoría económica siempre se dice que, a ver, eh, dos países tienen ventajas comparativas. Ujú. Ujú. Entonces, si vos decís, el problema de la industria argentina es que la industria argentina es ineficiente y entonces tiene costos muy altos y entonces que se hunde y te digamos los textiles de afuera, ¿no? Viejo discurso, que lo escuchamos muchas veces por parte del liberalismo. Bueno, es un debate, claramente no estoy de acuerdo, claramente eso es terrible para el empleo. Ahora, no hay ninguna duda, la Argentina tiene ventajas comparativas en productos agrícolas. Sí. Cuando vos empezás a importar leche de Uruguay y carne de Brasil, es porque el tipo de cambio está mal. Ujú. Es porque el tipo de cambio está mal. Hacer una vaca en Brasil es más cara que en la Argentina, no cabe ninguna duda. Sí. Cuando llegue a estar más barata es porque el tipo de cambio está mal. La producción láctea de la Argentina es más competitiva que la uruguaya. Ujú. ¿Cuándo estás importando leche de Uruguay? El tipo de cambio está mal. Son ya las señales guarangas, ¿no? Claro. Obviamente, cuando el tipo de cambio está mal, empieza a caerse, obviamente, primero que se cae, y se cae la industria más expuesta, se cae la Ujú. textil, se cae la industria del juguete, ¿no? Empiezan a entrar los productos chinos. Ahora, cuando llegaste al punto que estás trayendo productos de los países limítrofes, productos que produce la Argentina, bueno, se acabó, ¿no? O sea, es una señal muy clara de qué pasa con el tipo de cambio. Lo que pasa es que este gobierno, como muchos otros de esta misma, bueno, del mundo Toto Caputo, ¿no? De este arco ideológico, no piensan en eso. Para ellos, el tipo de cambio está bien, y está bien en términos financieros, o sea, si tienen los dólares para que no los corran en el corto Ujú. plazo con una devaluación. Como Claro. tienen los dólares del Fondo Monetario y están dispuestos a gastarlos, incluso contra el propio fondo, porque el fondo les dice, guarda, ustedes tienen que acumular reservas. Y Milei dice, yo no voy a acumular nada, de última, Trump me defiende, ¿no? Ujú. O sea, después vamos a ver cómo le contesta la burocracia del fondo a esto, ¿no? Pero Correcto. esto es lo que está sucediendo hoy en día. El gobierno Caputo está haciendo lo mismo que hizo en el año 2018. Exactamente lo mismo. O sea, usando los dólares del FMI para sostener el tipo de cambio Ujú. y ayudar a sus amigos, digámoslo así claramente. En cualquier Ujú. otro país del mundo estaría o preso o por lo menos no sería ministro de Economía, de Claro. mínima. Pero bueno, pero en la Argentina lo es y está haciendo lo mismo y obviamente, digo, vivimos en un mundo medio raro de gente que escucha cosas y deja pasar, pero no te extrañe que estemos hablando dentro de un año y medio, de qué barbaridad, cómo fue posible que se dejara, que se llevaran todos los dólares y ahora nos dejaran la nueva hipoteca, bla, bla, bla. El Ujú. problema, y ahí vuelvo a lo de Cristina, es que el peronismo, principal oposición, que va a ser el primero que diga, qué barbaridad, pero va a decir, bueno, pero hay que pagarlo y vamos a tener que hacer una nueva Como lo negociación. hizo Y Alberto vamos nosotros, Fernández. Claro. ¿no? Claro, y como somos nosotros y somos vivos, la vamos a hacer en forma progresista. Ujú. Y esa es la rueda que nos hace salir, exactamente esa. Claro. Señor José Castillo, como siempre, muchas gracias y lo esperamos el viernes para cerrar la semana económica y también para anticipar lo que va a suceder en Santiago del Estero. ¿Le parece? Ahí estaremos. Muy Chao. bien, gracias Chao, José, buena José. semana. Chao. Pasó el señor José Castillo con su código económico hablando del aumento de las importaciones, la reducción del saldo de la balanza comercial y en este sentido hablando de las imposibilidades que tiene, de las complicaciones, mejor dicho, Ujú. que tiene la Argentina para engrosar su cuenta en dólares.